Una diligencia insistentemente calificada como histórica se realizó en la comunidad de Sarayaku, ubicada a 20 minutos en avión desde el aeropuerto Río Amazonas de Shell. A esa población, enclavada en la cuenca del río Bobonaza, llegaron en un hecho inédito para las comunidades indígenas de América, altos comisionados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese pueblo fue visitado por su presidente Diego García Sayán y la jueza Raid Abreu, junto a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de recorrer algunos lugares de esta población, cruzaron en canoa a motor el Bobonaza para asistir a la choza principal comunitaria, donde se realizaría la diligencia. Ese día, para nosotros, quienes hemos estado preparados aquí para recibir, después de 9 años de un proceso en desiguales condiciones, que hemos llevado un litigio importante contra el Estado ecuatoriano por violación a la propia Constitución, por violación a las leyes del Ecuador, por violación a los derechos del pueblo de Sarayaku, por violar nuestra madre naturaleza, por atentar a la vida. Sarayaku ha llevado un proceso reclamando justicia, reclamando el derecho a vivir en un ambiente sano, en un territorio libre de contaminación. De su lado, el titular de la Corte destacó el hecho que por primera vez en la vida de la organización creada en 1969, una delegación visite una población indígena. Es histórica porque es la primera vez en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se creó hace ya más de 40 años, que se lleva a cabo en un territorio indígena una diligencia para escuchar testimonios, para recoger historias, para oír a hombres y mujeres que tengan que transmitirle a la Corte lo que ocurrió y lo que esperan del tribunal. Luego se escucharon los testimonios orales de quienes fueron delegados por Sarayaku para que cuenten sus experiencias por el ingreso de la petrolera argentina CGC a su territorio entre 2002 y 2003. Se dijo en el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Isabel Saldarriaga, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habló sobre la demanda de Sarayaku y su calificación en esa instancia internacional antes de pasar finalmente a la Corte. El Estado, en cambio, provocó miedo, como se ha acreditado durante el proceso ante la Corte, dañó en forma irreparable el territorio, no sembró vida, sembró explosivos, sembró muerte, militarizó el territorio, amenazó y hostigó a su pueblo, dañó las relaciones intercomunitarias y respetó al pueblo de Sarayaku. El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, quien encabezó la comitiva en representación del Estado, que también la integraron, entre otros, la ministra de Justicia, Joana Pesantes, y el secretario ejecutivo del ECORRAE, Carlos Piteri Gualinga, precisamente originario de Sarayaku, hizo un anuncio sobre la posición gubernamental frente a la demanda planteada por los indígenas. El gobierno considera que hay responsabilidad del Estado en los sucesos del año 2003. Y quiero que se lo diga y se lo entienda con claridad. El gobierno reconoce la responsabilidad. Por lo tanto, todos los actos que se produjeron, los actos invasivos, los actos de las Fuerzas Armadas, los actos en contra de la obstrucción de ríos, son temas que condenamos como gobierno y que creemos que hay derecho a la reparación. Por lo tanto, yo invito a la contraparte que nos sentemos a tratar de hablar de las reparaciones. Toda reparación que haya que hacer a la comunidad, el Estado está dispuesto a realizar. La propuesta del gobierno nacional fue analizada por una asamblea de los habitantes de Sarayaku antes de que su consejo de gobierno pudiera pronunciarse oficialmente sobre su respuesta. Aceptamos con mucho respeto la propuesta del Estado. Sin embargo, el pueblo de Sarayaku ha decidido que el proceso está en las manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sarayaku ha decidido que después de la sentencia está gustoso
a sentarse a implementar todo el veredicto establecido por la Corte Interamericana. Luego de 4 horas aproximadamente, los altos comisionados internacionales dejaron Sarayaku en un helicóptero Super Puma que el ejército facilitó para su movilización en el cumplimiento de esta diligencia que los llevó, igual, a otra población ubicada dentro del bloque petrolero 23, la de Jatumbolino. Para la próxima edición de 7 días, les prepararemos un amplio reportaje sobre este acontecimiento que generó gran expectativa nacional e internacional.